Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman rompe el silencio sobre el escándalo, ¿fue provocado o es agresivo? Aquí toda la verdad. Queridos amigos y fieles seguidores de la farándula turca, hoy nos encontramos ante uno de los momentos más tensos y comentados de las últimas semanas en el mundo del espectáculo, porque el guapo y talentoso actor Can Yaman, quien ha estado en el centro de todas las miradas y de todos los titulares de prensa recientemente, por fin ha decidido dar un paso adelante y romper ese silencio que tanto nos preocupaba a todos. Sí, así es, después de días de especulaciones, de rumores infundados y de teorías conspirativas en las redes sociales sobre lo que realmente sucedió aquella noche fatídica, Can Yaman ha hablado claro y fuerte. Y sus palabras han retumbado como un trueno en medio de la tormenta mediática. Todo comenzó, como recordarán, con ese incidente confuso a la salida de un famoso restaurante, donde las cámaras captaron un momento de tensión extrema, pero ahora sabemos la otra cara de la moneda. La versión del protagonista de esta historia que parece sacada de una de sus propias series dramáticas. Can Yaman, con una expresión seria pero muy decidida, se enfrentó a los micrófonos y dijo textualmente: Beni prevouket mekistediler, ben sadese kendimi sabundum, yap klarn arkas deim. Lo que en nuestro idioma significa que intentaron provocarlo, que él solo se defendió y que respalda totalmente sus acciones. Estas declaraciones han caído como una bomba, porque cambian completamente la narrativa que algunos medios malintencionados intentaron vender al principio. Según cuenta el propio actor, esa noche no fue un simple encuentro con la prensa, sino una emboscada planificada para hacerlo perder los estribos. Una trampa diseñada para sacar lo peor de él y vender titulares sensacionalistas a costa de su imagen pública. Yo soy una persona paciente, mis fans lo saben, siempre trato a todos con respeto y cariño, pero esa noche cruzaron una línea roja que no se debe cruzar jamás. Explicó Can con un tono de voz que denotaba tanto dolor como firmeza. Imaginen la escena, amigos, luces cegadoras, preguntas impertinentes sobre su vida amorosa, insinuaciones falsas sobre sus relaciones pasadas y presentes. Todo lanzado con la única intención de herirlo y hacerlo reaccionar mal. Y reaccionó, sí, pero él asegura que fue una reacción de autodefensa, una respuesta natural de cualquier ser humano que se siente acorralado y atacado injustamente en su espacio personal. No soy un robot, soy un hombre de carne y hueso con sentimientos, y si alguien intenta agredirme verbalmente o invadir mi privacidad de manera agresiva, tengo todo el derecho del mundo a decir basta, afirmó el actor, mirando fijamente a las cámaras como si quisiera transmitir su verdad directamente a los ojos de sus millones de seguidores alrededor del mundo. Es importante destacar que Can Yaman no se mostró arrepentido por haber puesto límites, al contrario, se le vio empoderado, seguro de sí mismo y convencido de que hizo lo correcto al no permitir que nadie lo pisoteara. Durante la entrevista, también hizo mención a cómo estos incidentes afectan su vida sentimental, sugiriendo que muchas veces estas provocaciones buscan dañar sus relaciones de pareja, creando crisis donde no las hay. Intentan destruir mi felicidad inventando historias y provocándome para que parezca el malo de la película, pero ya no me voy a callar, voy a proteger a los que amo y a mí mismo con uñas y dientes. Sentenció con una pasión desbordante. La atmósfera durante sus declaraciones era eléctrica, se podía sentir la tensión en el aire, pero también la admiración de muchos de los presentes que veían en él no a una estrella arrogante, sino a una persona valiente que se atreve a desafiar a quienes juegan sucio. Can Yaman continuó explicando que la fama tiene un precio alto, pero que ese precio no incluye perder la dignidad ni permitir que otros manipulen su realidad a su antojo. Quieren verme caer, quieren ver al Can Yaman enojado para vender más revistas, pero yo les mostré al Can Yaman real, al que tiene principios y valores, y no me avergüenzo de haberme defendido, agregó.
dejando claro que no dará marcha atrás ni pedirá disculpas por proteger su integridad. Esta postura valiente ha generado una ola de apoyo masivo en las redes sociales, donde sus fans han comenzado a usar hashtags para mostrarle su solidaridad incondicional, demostrando que su base de seguidores es una de las más leales y fuertes del mundo. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque sus palabras también han encendido el debate, ¿hasta dónde debe aguantar un famoso? ¿Es justificable cualquier reacción cuando te sientes acosado? Can Yaman nos invita a reflexionar sobre esto con su actitud desafiante pero honesta. Él nos dice que antes que actor, es humano, y como humano tiene límites que nadie tiene derecho a vulnerar. Si volviera a pasar, si volvieran a intentar humillarme o provocarme de esa manera tan baja, haría exactamente lo mismo, porque el respeto es algo que se gana, y ellos perdieron el mío en ese instante, concluyó el actor, cerrando el tema con una contundencia que no deja lugar a dudas. Ahora, la pelota está en el tejado de la opinión pública. Hemos visto a un Can Yaman diferente, más maduro, más serio, quizás un poco más endurecido por las circunstancias, pero indudablemente auténtico. No se escondió detrás de comunicados de prensa fríos escritos por abogados, sino que dio la cara, habló desde el corazón y defendió su verdad con la cabeza bien alta. Esta historia, amigos míos, es mucho más que un simple chisme de revista, es un testimonio sobre la presión de la fama y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. La valentía de Can al decir me defendí y estoy orgulloso resuena en todos nosotros, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que plantarnos firmes ante una injusticia. Así que, queridos seguidores, después de escuchar estas impactantes declaraciones y de conocer los detalles de esa noche de furia y verdad, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. La situación es compleja y las emociones están a flor de piel. ¿Creen que la reacción de Can Yaman fue la adecuada dada la provocación que sufrió? ¿Ustedes habrían reaccionado igual si se sintieran acorralados y atacados en su vida privada? ¿Piensan que la prensa a veces va demasiado lejos con tal de conseguir una noticia? ¿O creen que un actor de su talla debería mantener la calma sin importar lo que suceda? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, quiero leerlos a todos y saber si apoyan a Can en esta batalla por su dignidad. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este tema y muchos más, activen la campanita y compartan este video con todos sus amigos fans de las series turcas. Hasta la próxima, cuídense mucho.